Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que corrió contra él con la furia de su fuerza. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hola a todos mis hermanos, hoy vamos a hablar del juicio. Juicio que comienza en el 1844, cuando culminan las 2300 tardes y mañanas, tal como lo vimos en el video pasado. Hablemos pues de él. ¿Cuándo comienzan? Cuando el santuario sea purificado al finalizar las 2300 tardes y mañanas. Y hablemos del hecho que no estamos hablando de un santuario literal. Recordemos que el santuario fue destruido en el 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el mando del Tito, destruyen el santuario y la ciudad. Y recordemos que eso lo estudiamos en la primera trompeta, video que vamos a volver a realizar, sin embargo. Y se nos cuenta de cómo Dios efectivamente ahí desecha a su pueblo y se dedica a los gentiles. Esa es la sentencia. Y recordemos que al final de las 70 semanas, el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos los israelitas. Pablo lo dice en Romanos: nosotros somos aquellos israelitas que somos aquellos gentiles que fueron transformados en israelitas y que fueron enganchados, que fueron insertados en aquel árbol y en aquella vid que representaba al pueblo de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 24 nos va a decir que Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Jesús es un sumo sacerdote en el cielo, en un santuario celestial, en una obra celestial. Ministro de aquel verdadero tabernáculo que no fue hecho por el hombre, sino por Dios mismo, como dice en Hebreos Pablo. Entendido eso, entendemos que la purificación del santuario habla del santuario celestial. Y tal como lo vimos en el video pasado, pues esta purificación del santuario se nos nombra en Levítico capítulo 16. Y sería bueno hacer un breve repaso de cómo funcionaban los sacrificios. Aprovechemos este ratico. ¿Cómo eran los sacrificios en el pueblo de Israel? Bueno, cuando los sacrificios por expiación estaban divididos en 2 tipos. Cuando pecaban el sacerdote y el pueblo, se realizaba un determinado ritual. Cuando pecaba el jefe de alguna tribu o una persona común, se realizaba otro proceso. ¿Qué ocurría cuando pecaba el sacerdote o toda la congregación? Bueno, se llevaba un becerro. Se tomaba el becerro y se lo sacrificaba aquí, en el altar del holocausto. Seguidamente se tomaba esta sangre en una poquita, se llevaba al lugar santo, este es el lugar santo, y se rociaba en dirección al velo. Esto 7 veces. Después de eso, se devolvía. El resto de la sangre la rociaba a los pies del altar del sacrificio.
y allí culminaba el ritual. No ocurría absolutamente nada más. Y los pecados se consideraban perdonados y quedaban aquí, acumulados allí, en el santuario, a través de la sangre. ¿Qué ocurría cuando pecaba el jefe de una tribu o una persona? Se tomaba una cabra o un cordero, se sacaban las tripas y el hígado con su grasa, los órganos aquí de adentro, y se quemaban. Solo se quemaba eso, el resto del animal se quemaba por fuera, en un lugar apartado. Se tomaba un poco de esa sangre y se untaba los cuernos del altar. Y a partir de allí no había sangre que ingresara aquí al lugar, a la tienda de la reunión. Lo que ocurría era que el sumo sacerdote cargaba con este pecado y comía de la carne de este animal, el pecho mecido y la pierna levantada. Pecho mecido, pierna levantada. ¿Qué significan las dos cosas? No lo sé. La Biblia solamente cuenta que estas dos cosas se hacían y que le pertenecían al sacerdote. Pero ¿qué ocurría en la fiesta de la expiación? Primero, se tomaban 2 machos cabríos, uno para Jehová y uno para Azazel. Seguidamente se sacrificaba el macho cabrío por Jehová en el altar del sacrificio y se llevaba su sangre hacia el lugar santísimo donde se ingresaba solamente ese día para esa fiesta y para esa ocasión. Se rociaba la sangre aquí, en el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. Y a través de esta forma se purificaba el santuario. Noten que ahí dice claramente, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Seguidamente, este animal que era dado a suerte por Azazel era tomado y nos dice, cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar para traer hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hablamos de 2 machos cabríos, uno que era muerto, que era el que era dado a suerte por Jehová, y uno que era enviado al desierto, que era el que daba suerte por Azazel. ¿Quién era el macho cabrío que moría en suerte por Jehová? Hebreos capítulo 9 nos dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. A través de ese sacrificio, entonces, Cristo efectivamente entra al santuario celestial, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Qué interesante, y no de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La Biblia nos dice que hay un santuario en el cielo hecho por Dios mismo, donde mora la presencia del Dios infinito, donde hay un lugar santísimo y un lugar santo. Apocalipsis nos muestra los muebles y los hemos visto en este estudio. Mis hermanos, es muy claro que no necesitamos de un santuario terrenal, pero sigue diciendo, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Muchos hoy esperan sacerdotes aquí en la tierra, mis hermanos, pero ya tenemos uno en el cielo. Retengamos nuestra posición. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sacerdote, que es Cristo Jesús, se haría cargo de la purificación del santuario celestial, que purificaría las impurezas de los pecados de sus hijos que a través de la historia se habrían arrepentido de sus pecados y habrían colocado estos pecados y transferidolos en el santuario celestial, tal como ocurría con símbolos en el santuario terrenal.
Esto ocurre entonces que a partir del 1844 Jesús, el nuestro sumo sacerdote, en el santuario celestial, ingresa al lugar santísimo para esta ocasión, para esta fiesta, para cumplir la purificación del santuario. Pero ¿sobre quién cae esta purificación? ¿Sobre toda la humanidad, como todos creen? ¿Sobre quién? ¿Quiénes son los juzgados en este caso? ¿Quiénes eran los que participaban de la fiesta de la expiación? ¿Todo el mundo? No. Solo Israel. Solo los que eran parte del pueblo de Dios. Por ende, solo aquellos que crean en Cristo Jesús, tal como lo expresa San Juan 3:16, serán parte de este juicio. ¿Quiénes eran los que efectivamente gozaban de la purificación del santuario? ¿Todos? No. Solamente aquellos que, siendo parte del grupo, confesaron sus pecados. Ellos tenían la tranquilidad de que sus pecados eran perdonados. Pero aquellos que eran parte del grupo y que no lo hicieron, la Biblia expresa que eran cortados de en medio del pueblo. Y tercero, pues mis hermanos, aquellos que la condición básica para la salvación siempre ha sido la fe. Aquellos que tienen fe efectivamente en nuestro sacrificio expiatorio serán los que participen de este juicio. Vemos pues que aquellos que son juzgados no es todo el mundo, no son los impíos. Los impíos ni siquiera son juzgados porque ¿para qué? Si se sabe que no se van a salvar. La condición básica para la salvación es creer en Cristo. De hecho, se nos dice de que el mundo peca y todo aquel que no cree en Cristo ya es condenado por no creer en Él. No es necesario un juicio para condenar a un impío que no cree en Cristo Jesús. Ya se sabe que morirá con sus pecados. La separación pues es en medio del pueblo de Dios. ¿Qué debemos hacer entonces para participar de la purificación de nuestros pecados? Debemos ser parte del pueblo, bautizarnos y creer en Cristo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar todas nuestras malas acciones siempre. Y tercero, creer en el sacrificio expiatorio, creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para mi salvación. Es pues una separación en medio de su pueblo. Por eso es un juicio. Porque Cristo está mirando, mire que José no se arrepintió de esto. Morirá por su pecado. Morirá con su pecado, porque no puede ser limpiado. Nuestros pecados pues son como fuego que acumulamos aquí en la cabeza, como lo contará Pablo. Ascuas acumulamos en nuestras cabezas. Llama. Aquí. Pero cuando las confesamos, Cristo las puede limpiar. Pero si no las confesamos, esas ascuas se transformarán en efectivamente llama y fuego que nos consumirán cuando llegue la condenación final contra todos aquellos que no se salvaron. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades de Israel y dejará ir al macho cabrío por el desierto, como ya vimos. Cuando Cristo culmine su trabajo, esto mismo ocurre, nos lo cuenta Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y al finalizar de los 1000 años, Satanás es destruido. Es útil para concepto del juicio también entender un poco pues la cronología que hemos visto hasta ahora. Porque el juicio es nombrado también en Daniel capítulo 7. Este es el juicio del cual hablamos. Tomando pues toda la cronología por completo, hablamos de los reinos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y papado.
cronología que se manifiesta también en Daniel 8. Luego Daniel 7 nos dice entonces que después de que este cuerno actuara y hablara grandes cosas durante 1260 años, pasan los 1260 años y entonces se colocan los tronos, se sienta el anciano de días, se abren los libros, el juez se sentó y los libros fueron abiertos y se establece el juicio. Daniel 7 nos dice que este juicio no ocurre al final del mundo, ocurre poco después del final de los 1260 años. ¿Y cuándo terminan? En el 1798. ¿Y cuándo comienza el juicio? 50 años después. 1844. Pero el cuerno pequeño sigue vivo durante el ejercicio del juicio. ¿Por qué lo sabemos? Porque Daniel 7:11 dice que después del juicio el cuerno pequeño seguía hablando. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y entonces, solamente entonces, después del juicio, es que el cuerno pequeño, la bestia, es matada, destrozada y entregada al fuego. Daniel 8, pues, es complemento de Daniel 7. Aquel juicio que Daniel 7 nombra, Daniel 8 nos dice ocurre en el 1844. Sigue diciendo, miraba yo en la visión de noche y después de la destrucción de la bestia es que viene Cristo. El juicio ocurre incluso antes entonces de la venida de Cristo. Qué interesante. Porque la idea cristiana es o que el juicio ocurre cuando mueres. Eso es falso. Porque tú no vas al paraíso o al infierno cuando mueres. Ya hay estudios sobre eso, los volveremos a hacer. Sino que el juicio ocurre a partir del 1844 y tendrá un término. Incluso antes de la venida de Cristo. ¿Y por qué tiene lógica? Tiene toda la lógica del mundo. Si Cristo es el sumo sacerdote, que hoy está en un santuario con vestidos de sacerdote, tiene que haber un punto donde él abandone el santuario y comience a descender. Si en Apocalipsis se nos muestra a Cristo como vestido, que viene vestido como un rey, que viene a la pelea, no como un sacerdote, ¿en qué punto abandonó el santuario? ¿En qué punto cambió sus vestiduras? ¿Y en qué punto comienza a descender? ¿Entienden pues que por simple lógica se entiende que el juicio ocurre antes de su venida? Porque cuando termina el juicio, Cristo ya sabe quién es salvo y quién no. Se cambia, se pone sus vestiduras de rey, viene a la tierra y salva a los escogidos. El juicio ocurre entonces antes de la caída del anticristo y después de los 1260 días. Daniel 8 nos dice lo mismo, surge primero el cuerno pequeño, gobierna el cuerno pequeño y se establece el momento del juicio y entonces después Jesús lo destruye en su segunda venida. Es muy lógico y muy claro. Hablemos pues de los libros. Con esto concluimos el juicio. ¿Qué libros usa Dios para juzgar a su pueblo? Porque Daniel 7 nos dice que los libros fueron abiertos y el juez los abre. Bueno, la Biblia nos habla de 3 libros. Éxodo 32, 31 al 33 nos dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que tú has escrito. Moisés ya sabía de un libro, y qué curioso porque ¿cómo sabía Moisés de un libro sin tener la palabra de Dios? Porque Moisés fue el primero en comenzar a redactar lo que conocemos como Biblia. ¿Será que la verdad en alguna forma fue transmitida o Dios se lo reveló? Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Noten pues que hay un libro que seguidamente se llamará el libro de la vida, en donde están escritos a aquellos que no tienen sus pecados ante Jehová. Porque dice muy bien que el que peque contra Dios es el que es raído del libro. Y ya vimos que la condición básica para no ser salvo durante el ejercicio de este juicio es no confesar tus pecados.
sea que el término de que el que pecare contra mí es aquel pecado imperdonable que Dios no puede excusar. Y es el que nace por no haber querido acatar al llamamiento del Espíritu Santo, por no haber querido escuchar su voz y no haber confesado tus pecados. Dios no te puede perdonar si no te confesas. Filipenses 4:3 nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres estén en el libro de la vida. Nos dice Pablo que en el libro de la vida están ubicados todos los colaboradores de Cristo, todos aquellos que participan en su ministerio. Y Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y Jesús nos dice que los que venzan, si sean salvos, son aquellos que conserven su nombre en el libro de la vida. ¿Qué dato más interesante saber que Cristo borra nombres del libro de la vida? ¿Cuándo será? No será en el juicio, pues por algo se llama juicio, ¿no? Así que Él toma aquel listado del libro de la vida y cuando va a eliminar los pecados dice, este no los confesó, pero me aceptó en algún momento, pero no confesó sus pecados. Borrado. Pero luego mira otro nombre y dice, este confesó todos sus pecados. Queda. Eso es todo el juicio. Y yo creo que no hay esperanza más grande saber que la condición básica para tú pasar el juicio es tener fe en Cristo Jesús y arrepentirse de los pecados. Es todo. Resumen, ¿qué ocurre en el juicio? Se juzgan los que están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo puedo ser borrado? Sí, puedo ser borrado, claramente. Porque el bautismo o ser colaborador con Cristo no garantiza mi completa fidelidad siempre. ¿Y el objetivo del juicio cuál es? Pues borrar a aquellos cristianos que no se mantuvieron fieles. Entonces, ¿cómo puedo ser borrado? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos va a decir lo que sigue. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquellos que adoran a la bestia y su imagen, que ya veremos qué significa. Aquellos que participen de nuevo de esta adoración falsa cristiana, son aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ni siquiera participan del juicio. Apocalipsis 21:27 nos dice, y no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, aquellos que se pierdan, aquellos que quebranten la ley de Dios, aquellos que carguen sus propios pecados y no se arrepientan de ellos, no entrarán, no estarán en el libro de la vida y no entrarán en el cielo. Apocalipsis 22:19 nos dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Aquel que no crea en las escrituras, aquel que las interpreta de forma errónea, premeditadamente, conociendo la verdad, no entrará en el libro de la vida y será borrado de él. Apocalipsis 20:15 nos dice que todos los que no están en el libro de la vida serán lanzados en el lago de fuego y el resultado final será la perdición eterna. Hasta aquí creo que está todo claro. Pero en el libro de la vida hay solo nombres. Es un listado de nombres. ¿En dónde está mi vida entonces? Porque en alguna parte Jehová tiene que leer mi nombre y tiene que buscar lo que yo hice para ver si efectivamente mis pecados fueron perdonados o no. Por eso se llaman libros, porque son más.
Libro de las Memorias, Malaquías 3:16 nos dice: entonces los que temen al Señor hablaron el uno con el otro y el Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Un libro de actas donde están registradas las obras de los justos. De nuevo, el conflicto de los siglos nos dice: delante de Dios está escrito. Hay un libro donde están contenidos los actos justos, pues hay un libro donde están contenidos los actos injustos. Tiene sentido, claramente tiene sentido. Dios es un Dios de orden. En uno tiene el listado de los que tiene que juzgar. En otro tiene lo que hicieron bien y en otro tienen lo que hicieron mal. Qué orden tan tranquilamente perfecto. ¿Dónde encontramos este libro? Apocalipsis 20:12. Se llama el libro de los pecados o de las obras. Y vi a los muertos grandes y pequeños. Y aquí está hablando de los muertos que no se salvan. Aquí es el juicio de los impíos, después de los 1000 años. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros fueron abiertos y fue abierto el libro de la vida. En el libro de la vida Jehová les muestra a ellos que no están allí y en los otros libros les muestra el porqué. Y estos libros dicen que contienen esto. Y fueron juzgados los muertos por tener fe, no, por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y esto es un punto claro que debemos entender. Los salvos son salvos por fe, valga la redundancia. Pero los impíos sí son juzgados por sus obras. Y conforme a la cantidad de pecados que tengas, pues más candela vas a tener para ti. Más tiempo vas a durar quemándote. Eclesiastés 12:14 nos dice: pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Mateo 12:36 al 37 nos dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todas nuestras obras y nuestras palabras están allí. Y todos estamos allí apuntados. Todas nuestras obras, todas nuestras acciones, todas nuestras palabras están allí. ¿Cómo podemos librarnos de esa condenación? Aceptando a Cristo por fe. Los salvos se salvan por fe. Los impíos sí se les juzgan sus obras. De nuevo, en este otro comentario del conflicto de los siglos se nos repite lo mismo que ya vimos en la Biblia. Además, un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De toda palabra ociosa que hablaran los hombres darán cuenta en el día del juicio, dice el Salvador: por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí, esto está escrito delante de mí: vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. Más claro no puede ser. ¿Qué debemos hacer? Debemos reflexionar en nuestras acciones, en lo que hacemos y no hacemos, en lo que pensamos y no pensamos.
y en los pecados de los cuales no nos hemos arrepentido. La última pregunta que nos queda es, bueno, ¿cómo hace Dios para saber qué estamos haciendo y no haciendo? Pues por favor, esa es una pregunta un poco necia. Dios es Dios y Dios conoce todas las cosas. Dios dispone de multitud de ángeles para recolectar toda la información que Él necesita con respecto a nuestras vidas. De hecho, es muy acertado el comentario bíblico adventista al respecto cuando nos dice, todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Los ángeles de Dios recorren las calles de estas ciudades y toman nota de los hechos de los hombres, registran en los libros de memoria de Dios las palabras de fe, los actos de amor, la humildad de espíritu, y en aquel día, cuando la obra de cada hombre sea examinada para saber de qué clase es, la obra del humilde seguidor de Cristo soporta, irá a la prueba y recibirá la alabanza del cielo. Todos nosotros, como seres bendecidos por Dios con la facultad de razonar con el intelecto y juicio, deberíamos reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios. La vida que nos ha dado es una sagrada responsabilidad y ni un solo momento de ella debe ser tomada a la ligera, pues tendremos que encontrarnos de nuevo con Él en los registros del juicio. En los libros del cielo, nuestras vidas están delineadas tan cuidadosamente como la imagen en la placa del fotógrafo. No solo somos tenidos por responsables de lo que hemos hecho, sino por aquello que hemos dejado de hacer. Recordemos que en Santiago se nos dice que la definición de pecado es no hacer el bien que sabemos que efectivamente es bien. Tendremos que dar cuenta de nuestros caracteres no desarrollados, de las oportunidades que no aprovechamos. En los libros del cielo se registran con exactitud las burlas y las observaciones triviales de los pecadores que no prestan atención a las invitaciones de la misericordia que se les hacen cuando Cristo les es presentado por sus ministros. Así como el artista reproduce en el vidrio pulido un cuadro verdadero del rostro humano, así también los ángeles de Dios cada día registran minuciosamente en los libros del cielo una representación exacta del carácter de cada ser humano. Comentario bíblico adventista, tomo 7a, página 582. Mis hermanos, con eso damos por concluida la clase del juicio. ¿Qué vimos? Bueno, Daniel 8 nos dice que el juicio comenzaría en 1844. En este juicio se hace una separación entre el pueblo de Dios, entre aquellos que efectivamente confiesan sus pecados y son salvos por fe y aquellos que no lo hicieron. En este juicio se nos juzga conforme a libros, libro de la vida, libro de las memorias y libro de los pecados. En el libro de la vida están los nombres de aquellos que efectivamente creyeron en algún momento a Dios y pueden ser borrados si dejan de creer en Él, si dejan de confesar sus pecados. En el libro de las memorias se encuentran los actos justos de los salvos y en el libro de los pecados se encuentran registradas absolutamente todas las obras que cometemos como seres humanos. Bajo esas obras serán juzgados los impíos, quienes efectivamente, pues al no creer en Dios, no pueden ser salvos ni recibir la gracia de Dios. Serán juzgados por sus obras. Mis hermanos, eso es todo. Eso es todo lo que nos corresponde hablar respecto al juicio. En las clases que siguen vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 12. Continuaremos con las profecías de tiempo, así que no se pierdan ese video. Dios los bendiga y los espero en la siguiente clase. Gracias por acompañarnos en esta reflexión bíblica. Si te apasionan estos temas y sientes el deseo de profundizar aún más en la palabra, quiero invitarte a explorar el libro Evangelio y Profecía en Pilares de la Verdad. Te aseguro que es una herramienta increíble para fortalecer tu conocimiento y tu fe. Para adquirir tu ejemplar, puedes contactarme directamente a través de mis redes o el correo que dejo en la descripción. Será un verdadero gusto poder compartir contigo este recurso tan valioso. Espero tu mensaje y nos vemos en el próximo video.